secuencia llega gracias a Hospital de la Humanidad, que lo espera con más de 30 especialidades en Lima Sur. Especialistas, tecnología y buen trato. Buenos días, amigos. Soy Alexandra Liao y el caso interesantísimo que vamos a tocar hoy es el aneurisma cerebral. A propósito del caso de Edita Guerrero, esta famosa cantante que se ha venido tocando su tema estas últimas semanas. Para saber más del tema, vamos a ver la nota. Caso Edita Guerrero. Un golpe en la cabeza puede causar aneurisma cerebral. Los especialistas sostienen que no es posible que una aneurisma cerebral sea ocasionada por un fuerte golpe en la cabeza. Un aneurisma es una dilatación de una arteria que puede estar en cualquier región del cuerpo. La aneurisma cerebral, casi siempre de origen congénito y difícil de detectar hasta que hay una complicación, se producen por defectos en la capa media de las arterias. Las arterias tienen tres capas: externa, media e interna. La media le da fuerza a la arteria. Cuando nacemos con un microdefecto de capa media, se juntan la interna con la externa y se sopla como un chupo. Ese chupo es un aneurisma. Las causas de un aneurisma son diversas. La más importante es la hipertensión arterial. El estrés o una fuerte actividad física pueden ocasionar una subida de presión que rompa la arteria en su zona más débil una vez que revienta el aneurisma. La sangre invade las cubiertas del cerebro, comportándose como un ácido, haciendo que los vasos sanguíneos se cierren por dentro y provocando infartos cerebrales de los que muy pocos sobreviven. Y bien, es un tema interesantísimo, ya que se cuenta que es una enfermedad silenciosa. Hoy estamos con el neurocirujano Gabriel Polo. Buenos días, doctor. Buenos días. Cuéntenos un poco en sí qué significa un aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral es una falla en la pared intermedia de una arteria y que se puede localizar en cualquier parte del cuerpo, siendo las más frecuentes en la parte cerebral y en la aorta abdominal. Y se cree que esto sea congénito y que en el curso de la edad puede estallar, pero que no siempre sea por golpe, como se cree, sino por envejecimiento, entre comillas, y que no tiene relación directa con golpes, presión alta, estrés, ni como se cree, ¿no? Cuando una persona está tensa, preocupada, que por eso puede sangrar. No es así. O sea, no es que una persona, si sufre hipertensión, vaya a generar en ella un aneurisma. No hay relación causa-efecto de la presión arterial, ruptura aneurismática. ¿Y cómo y cuándo se forma un aneurisma, doctor? Esto es congénito, como dije, y que algunos piensan que se puede formar desde que nace, pero tampoco es genética, o sea, no es hereditario. Y va creciendo conforme pasan los años. Va creciéndose en silencio, nosotros no nos damos cuenta si es que poseemos un aneurisma. Nadie puede saber que tiene un aneurisma, incluso hay muchos casos que han fallecido por otras razones, por tumores, por traumas, y en post-mortem, en la necropsia, se detecta que ha habido aneurismas y que nunca reventaron. ¿Y con qué examen nos podríamos dar cuenta si es que se está originando un aneurisma en nuestro cerebro? Existen varios estudios neuroradiológicos, siendo los primeros en orden cronológico la aparición de la angiotomografía cerebral, ahora es la angioresonancia cerebral, y que es el que incluso nos sirve de guía, la panangiografía arterial, que se hace por cateterismo a través de la vía de la femoral y se va navegando, pasa por corazón, las arterias que van al cerebro y se llega con contraste a divulgar el aneurisma, y que, como repito, es el único examen que nos sirve de guía inclusive para operar. ¿Y con resonancias también es posible detectarlo? Justamente lo que acabo de decir es la angioresonancia, que es una manera de detectar si uno tiene la preocupación de si es portador de aneurisma o no. ¿Tomografías también, doctor? Tomografías con una sustancia de contraste, por eso se denomina angiotomografía cerebral, con contraste. Muy bien, amigos, si tienen alguna consulta nos pueden llamar al 470-5555 y el doctor muy gustosamente nos va a responder todas nuestras dudas. Doctor, yo tengo una consulta. ¿Presentamos síntomas si es que tenemos algún aneurisma? ¿Podemos detectar, darnos cuenta si es que tenemos el aneurisma? Por lo general el aneurisma es silencioso.
Solamente Entonces es se muy presentan complicado. los síntomas cuando estalla, cuando revienta. Solo hay un caso que puede ser por el crecimiento tremendo de un aneurisma, en el caso en que afecte a un nervio y que controla la motilidad del ojo produciendo una parálisis ocular, que son los aneurismas gigantes de la arteria cerebral media, que puede ser izquierda o derecha. En ese caso, produce una parálisis del ojo y eso sí avisa que hay que operarlo pronto porque puede reventar o puede quedarse ciego o con el ojo paralizado para toda su vida si no se opera. Es lo único, pero no da dolor. Entonces va ligada a nuestra visión. Si es Sí, que se que trata del vemos caso borroso. específico de un aneurisma, repito, que crece mucho y comprime el nervio, sí, pero no produce síntomas porque no se ha reventado. Existen varios tipos de aneurisma, entonces. Muchas formas de aneurisma que tienen que ver con el tamaño, la forma de ubicación, posición, adelante, atrás, a la izquierda, derecha, echado, hacia adelante o atrás, es de la manera más caprichosa que uno no se puede imaginar. De ahí que es muy difícil operar, sino a través de la guía que es la parangiografía cerebral, como dije hace unos minutos. Ya, doctor. Entonces, poniéndonos en el caso, en el peor de los casos, que ya se reventó mi arteria en el cerebro, ¿y qué es lo que debo hacer? Si tengo una persona al costado, ¿cómo me puede atender? ¿Llevarme al hospital directamente? Es una emergencia quirúrgica, aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que a veces ¿Me los puedo médicos desmayar? que lo ven no piensan que sea un aneurisma. De frente van al centro de emergencia y obvian una pregunta clásica, típica, que es el punto cardinal para sospechar un aneurisma, que es el dolor de cabeza bruscamente intenso de un momento a otro. Okay. Y que va creciendo a medida que pasan las horas. Pero este puede producir un tremendo dolor que llega hasta el coma. Se puede chocar el paciente y se desmaya completamente. Si el médico tiene el tino de preguntar si tuvo dolor de cabeza antes del desmayo, ya, con eso es la primera sospecha de una ruptura aneurismática. Bien, doctor, tenemos una llamada. Es Karina desde Los Olivos. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cuál es tu consulta? Buenos días. Mi consulta es la siguiente. Mi niña tiene bastante dolor de cabeza por caídas que había tenido anteriormente, pero se ha venido suscitando ya casi seguido. Pero estas 2 últimas semanas ha venido con vómitos, entonces quisiera saber debido y dolores de cabeza constantes, ¿no? Doctor, su hijo tiene muchos dolores de cabeza. ¿Esa es señal de que tiene un aneurisma? No. Repito, el aneurisma da síntomas cuando estalla, cuando se rompe. Y el síntoma cardinal es un dolor de cabeza intenso, insoportable o que inicialmente es moderado, pero que va creciendo de tal manera que se llega a ser intolerable y dura 5 o 7 días. Pasado el sangrado, en promedio 7 días, ya el dolor de cabeza va bajando y queda silente. El dolor, en el caso del niño, debe ser otra causa. Pero igual no es normal que tenga Por supuesto, constantes dolores pero de puede cabeza. verse problemas de estrés, que es más frecuente en niños, y de tal manera, si se quiere descartar una lesión cerebral, lo más simple es una tomografía cerebral o una angiotomografía si se trata de descartar un aneurisma. Ok, Pero tomografía en los niños o frecuentemente y resonancia. en el adulto que tenga dolores de cabeza no es por aneurisma, repito, porque no es el síntoma cardinal del dolor intenso de cabeza. No es De una inicio norma, brusco. entonces. Es una característica. Cefalea intensa de inicio brusco, que es inesperado. Pero para descartar es bueno que se haga una Si tomografía. uno ya cree que puede tener un aneurisma, se recurre a los exámenes que hay hoy en día, sino que por el alto costo Eso, ¿no? no es un examen de rutina. Una tomografía o angiotomografía, igual que una resonancia o angioresonancia, están alrededor de 800, 1000 soles. Y Carísimo. lo que es más, la paganografía que se hace a través de cateterismo por arteria femoral vale 2, 3 mil soles. ¿Quién no puede pagar eso? Es verdad, doctor. Por eso no es un examen rutinario. ¿Qué produce el sangrado de un aneurisma, doctor? Bueno, los síntomas, como digo, que delatan que el aneurisma es la cefalea intensa, dolor de cabeza intenso, brusco, que puede llevar hasta el coma, repito, si es muy intenso, y en el cerebro produce una irritación del cerebro y de la meninge, constituyendo lo que llamamos una meningoencefalitis química, porque la sangre es irritante. Cualquier gota de sangre sobre el cerebro irrita. Por eso es que el dolor de cabeza, por la meninge que se irrita.
Incluso si la gente no cree que solamente el cerebro está cubierto por vasos y que producen la meningitis, en la médula también existe la circulación del líquido cerebral por donde está la sangre, de ahí que normalmente un examen de rutina en un centro médico especializado se hace la punción lumbar, cuando no recurrimos a la tomografía, a la angioresonancia, y el líquido cefalorraquídeo, que es límpido, claro, como este vaso, es hemorrágico. Contiene sangre, ahí la ya se dio otra cuenta manera, que ya... pero que es un procedimiento invasivo que no tiene que hacer un especialista, la punción lumbar, en sitios donde no hay esos estudios tecnológicos que hay hoy en día de avanzada. Bien, doctor, tenemos otra llamada. ¿Cuál es tu nombre? ¿Aló? Aló, sí, buenos días, señorita. Yo estoy llamando desde la ciudad de Chiclayo. Mi nombre es Carmen Rosa Micha González. Por favor, quisiera preguntarle al doctor cómo se puede tratar un aneurisma. Carmen Rosa, desde Chiclayo, nos pregunta cómo se puede tratar un aneurisma. Hoy en día existe dos tipos de tratamiento, el quirúrgico y el cateterismo. Se llama terapia endovascular. En la cirugía, que es lo más recomendable porque es más duradera, el clipaje del aneurisma, el cierre del aneurisma es más efectivo que el que se hace por cateterismo, porque he tenido casos en que por cateterismo han vuelto a sangrar con el tiempo. No es frecuente, pero hay casos. En cambio, Teniendo la cirugía, el catéter, han vuelto a sangrar. Han vuelto a sangrar, pero eso es muy mínimo, muy escaso. Pero existe. Sino que el riesgo de la cirugía es mucho más complicado, operar 4, 6, 8 horas es mucho más delicado que el cateterismo, que en 1 hora o menos se resuelve. O sea, no quirúrgico. Doctor, tenemos otra llamada. ¿Aló? Aló. Hola. Sí, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Mi nombre es Cintia. Cintia, ¿cuál es tu consulta? Sí, bueno, yo sufro de dolores intensos de cabeza. Tengo migraña ya más o menos desde los 15 años me detectaron eso. Pero ya mis dolores se han intensificado mucho, hasta náuseas he tenido. Y se me ubica en el lado derecho de la cabeza y a veces se me nubla la vista derecha. Me he sacado una tomografía y me hice sin resonancia. Y me dicen de que no aparece nada, pero los dolores persisten. No sé si hacer otro examen o qué hacer, ¿no? Doctor, tenemos otra llamada que sufre de dolores de cabeza constante y problemas con la visión, me parece que también tiene. Sí, la jaqueca clásica o hemicrania, que así también se llama, tiene las características que dice la señorita y que no es por aneurisma. Insisto en que el aneurisma no duele mientras no reviente. Y probablemente se trate de una jaqueca o una migraña clásica que es de un componente vascular de vasoconstricción, dilatación, pero que no es por aneurisma. Y el examen electivo, la angioresonancia, la tomografía simple, la resonancia simple no. Angio significa vaso, entonces hay que estudiar los vasos sanguíneos con una inyección de contraste a la vena y así tomar las placas del cerebro con la resonancia. Por eso se denomina angioresonancia cerebral. Ya, doctor. Cerebral. A mí me diagnosticaron que sí tengo, por ejemplo, ¿no? Aneurisma. Me someto a cirugía. ¿Cuál es el tratamiento después? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué cuidados debo tener para salir exitosa? Primero, para aclarar, si se descubre un aneurisma en forma accidental, que a veces pasa, sí. No necesariamente tiene que operarse. Hay gente, como dije inicialmente, que puede morirse por muchas razones, menos por aneurisma. Descubierto un aneurisma, la posibilidad de que eso reviente es 1 en 1000. Y algunos dicen 1 sobre 10.000 casos. Poquísima posibilidad. O sea, no necesariamente tiene que operarse. Pero, teniendo en cuenta que cuando se rompe un aneurisma no sabemos qué va a producir en la persona, entonces se dice hoy en día que mejor es prevenir que lamentar y que hay que operar. Ya. O por cateterismo también, si lo quiere el paciente. Entonces no siempre nos sometemos a cirugía. No necesariamente tiene que ser quirúrgico, repito. Ok, doctor. Salvo cuando reviente, sí, esa es una emergencia. Ok, doctor, muchas gracias por tenerlo aquí. Agradecemos al doctor Gabriel Polo. Espero hayamos despejado sus dudas. Hasta la próxima.